invito a abrir las Sagradas Escrituras, la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio según Mateo, capítulo 5, y les invito a que centremos nuestra mirada en el versículo número 7, Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo número 7, y continuamos con esta serie de las bienaventuranzas de la voz de Jesús. Todos juntos esta porción de la palabra del Señor Jesucristo, a la voz de amén. Amén. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aleluya. Dios les pague la reverencia a la palabra de nuestro Señor Jesucristo y tomen su asiento un momento. Creo que es muy evidente el título del mensaje de esta bendita tarde, el cual es Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos. Es difícil que en estos días podamos encontrar misericordia. Misericordia en el estricto apego bíblico. Y tal vez muchos de nosotros aún no tengamos en claro el estricto apego bíblico de la misericordia. Veía este servidor, y yo creo que muchos en estos días pasados, cómo el gobierno no es un gobierno misericordioso tal cual. En temporadas anteriores, empresas grandes, muy grandes, en la República Mexicana, al momento de hacer su cálculo de impuestos, había una importante cifra que les eran condonadas. Pero más que pensar que esto era por misericordia, eran por otros intereses, debemos de saber. Llega un cambio de gobierno y de repente sale una lista de pocas empresas muy grandes que deben cifras estratosféricas de dinero. Cifras que yo creo que muchos de nosotros no pudiéramos contar ni en muchas vidas. Algunas de esas empresas que se dio a conocer su nombre, FEMSA, que es el operador de un refresco muy conocido en México, Coca-Cola, y las tiendas de conveniencia más famosas de la República Mexicana, Oxxo, y debiendo cantidades estratosféricas solamente de impuestos. Y este gobierno simplemente dijo que no va a haber tregua ni perdón, que se tiene que pagar dicha cantidad. Y había un hombre que tenía un problema muy similar a todo esto. Este hombre un día compareció frente al gobierno del lugar donde él vivía. El gobierno, así como muchos, estaban haciendo un corte para ver cuánto debía cada quien, y se acercaba la gente a pagar lo que debía a este gobierno. Y miren, esta deuda, el que estaba haciendo el cobro no era cualquiera, sino era el mismo rey de este reino. Él se encargó y de momento llega alguien y se le comienza a hacer la cuenta. Imaginen que comienzan a sacar cuentas y cuentas y cuentas de cuánto debía este hombre. Si lo pusiéramos en una moneda que pudiéramos nosotros captar fácilmente en nuestra mente, es como si dijéramos que este hombre debía alrededor como de, suponer, 12 millones de dólares. Una cantidad muy grande para nosotros, muy grande. Este hombre estaba en la bancarrota, completamente en la bancarrota. No tenía ni para dónde hacerse para poder pagar siquiera una pequeña parte de esto. Él, ante tal situación, se ve acorralado. Y más al escuchar las palabras del rey que les decía: tú tienes que pagar hasta lo último, y como no te alcanza a ti, tu esposa y tus hijos también van a ser encarcelados para que paguen
aún a su propia familia, a sus hijos, a su esposa. Él, imposibilitado económicamente, simplemente comienza a llorar. El cuadro de ver a su familia ahora trabajando para pagar una deuda sin beneficio mayor, encarcelados, el ver a su amada esposa separado de él, pagando a esto, a sus hijos condenados prácticamente de por vida por esta cantidad, y a él mismo. Es aquí cuando él empieza a llorar y pide misericordia a este rey. Le dice: rey, ten misericordia, ten piedad, por favor te ruego que no hagas así conmigo, tú eres el rey, tú sé que tú tienes aún más de esto, pero ten misericordia, no hagas así conmigo. Y tal fue la plegaria que este hombre clamaba a su rey, que él, movido a misericordia, le entrega el indulto y lo perdona. Y le dice: está bien, retírate, ya no me debes nada, vete. Este hombre, bien contento se sentía, estaba muy feliz. Se retira de ese lugar y por fin vuelve a sentir como si volviera a nacer. Y qué mejor noticia que en el camino encontrarse a alguien que le debe. ¡Qué buenas noticias! Le acaban de perdonar una gran cantidad y ahora en el camino se encuentra a alguien que le debe. Ya no solamente él se encuentra en posibilidades de estar en bancarrota, sino ahora de comenzar a recuperar dinero que alguno de sus deudores le debía. Él, al encararse con este deudor, le dice: oye, ven, págame, tú me debes $500. Pero, y es que mire, ahorita usted ha visto la situación, la economía, no puedo, déme oportunidad, otro chancecito, no sé así. No, tú te me has escondido y mira, hoy te encuentro. Si no tienes para pagarme, de una vez te vas preso y vas a pagar por tu deuda. No, por favor, y comienza este hombre a clamarle misericordia. Empieza a llorar y él dice: no, llévenselo preso. Pero algo él no notó, que su actitud había sido vista, y esto llegó a oídos del rey. Cuando el rey se entera de esto, ¡qué barbaridad! Yo le perdoné cantidades estratosféricas y él no pudo perdonar unas cuantas monedas. Tráigalo aquí. Encolerado, lo presentan delante del rey y este rey lo mira directo a los ojos y le dice: yo tuve misericordia de ti porque tú me lo pediste. Tú pediste de mí misericordia y yo así hice contigo. Mas tú no hiciste igual con aquel hombre que te encontraste y te debía, no le perdonaste un poco. Ahora te digo que como no fuiste misericordioso, vas a ser llevado, encarcelado tú, y tu esposa, y tus hijos, y olvídate del indulto. Me debes toda esa cantidad. Esta historia usted la puede corroborar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, versículo 27 al 35. Y esta historia nos refleja el sentir de Jesús en un momento, en el Sermón del Monte, cuando mira a sus discípulos, escuchando atentos a su voz, a sus enseñanzas. Y Jesús les acaba de hablar que van a sufrir injusticia, lo que les ha de provocar una sed terrible. Pero también en todas estas cosas ellos van a tener y van a padecer muchas cosas y van a salir lágrimas de sus ojos por el sufrimiento, por ver partir a muchos de sus seres queridos por causa del Evangelio. Él está explicándoles a ellos
que van a haber mucha injusticia, que van a padecer. Mas Él en estas palabras les dice: y todo esto ustedes tienen que obrar misericordia, porque bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y hoy quiero que antes de continuar y avanzar en este pequeño mensaje, en las profundidades de la palabra de Dios, nos enseña una cosa, porque este versículo muchas veces ha sido malinterpretado, en el sentido de decir: si yo hago misericordia, Dios va a tener misericordia de mí. Si yo en algún momento peco, mato, ultrajo, hago algo malo, es más, puedo ser un ratero, pero puedo convertirme en el Robin Hood, y por haber hecho ese bien alcanzaré misericordia. Y cuán equivocados puede estar cualquiera que piense de esta manera, porque la palabra de Dios nos enseña que la salvación no tiene precio. No hay obras suficientes en esta tierra que puedan darnos el pase de entrada al reino de los cielos por las obras. No existe. No existe ese número, porque la salvación es por misericordia. La salvación es un regalo, es don de Dios. Entonces, ¿qué es lo que realmente estaba queriendo darnos a entender Jesús al respecto cuando Él decía que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia? Adelantando a todo esto, Jesús en algún momento hablaba con los discípulos y les decía que llegará un momento en el cual estarán, y dice, en un podio. Dice que delante de su estrado, y cuando vemos el original de la palabra estrado, no dice en un lugar de juicio, porque ya si somos salvos, entonces ¿por qué el Señor nos ha de juzgar? No, está hablando, la palabra original habla de un podio, de un lugar que el Señor de lema, que significa un podio, un lugar que se le daba para dar reconocimientos, como en aquellas Olimpiadas donde se ponía una corona a los vencedores. Y el Señor está diciendo que serán puestos ahí, y según hayan hecho, ora sea bueno, ora sea malo, serán los galardones. Y es en esto que, conforme a las misericordias, también será el pago. Porque el ser misericordioso, hermanos, esto tiene que ver directamente con el ADN del cristiano. ¿A qué me refiero con el ADN? Cuando vemos las características de Dios, lo que es Dios, nos enseña que Dios es omnipotente, omnipresente, que Dios es misericordia, que Él es amor, que Él es verdad, que Él es la vida, que Él es el camino, que Él es el todo. Y entre las cosas que deben de caracterizar y que deben de llevar en el ADN del cristiano está la misericordia, porque Dios es misericordioso. Cuando en un momento vemos la palabra de Dios y dice bienaventurados los misericordiosos, mira hermano, hay un dato curioso. La palabra que utiliza aquí las Sagradas Escrituras, donde dice misericordioso, solamente en dos partes de las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento, solamente 2 veces aparece en su original. En traducciones usted lo va a encontrar en muchas, pero la palabra original, la que Jesús expresaba para que se entendiese lo que Él realmente quería decirnos, solamente 2 veces aparece en las Sagradas Escrituras. Una de ellas es Mateo, capítulo 5, versículo 7, que acabamos de leer. Y la otra se encuentra en Hebreos 2:17. Y es que esta palabra
En su original se dice eleemón, que significa un actuar consistentemente con la revelación del pacto de Dios. Un actuar consistente con la revelación del pacto de Dios. Y si vemos esta forma de verlo, no nos dice mucho de misericordia, pero es que cuando vemos aún en Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía de ser en todo semejante a los hermanos para venir a ser misericordioso, para venir a ser eleemón. Está hablando de nuestro Dios, de Jesús, y dice que Él vino para ser misericordioso, lo mismo que está pidiendo en el Sermón del Monte. Fiel pontífice en lo que es para con Dios. Escuche, ¿para qué debía de ser misericordioso? Para expiar los pecados del pueblo, porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y aquí podemos ver dos figuras, uno que habla de la misericordia y otra que habla de la justicia de Dios. Y dice que Él vino para expiar pecados. Está hablando de justicia. Se tenía que cumplir y pagar el precio. Pero está hablando por el otro lado, que dice que Él lo padeció y que es poderoso para socorrer. Tiene una relación directa e íntima con la misericordia. Y es aquí donde vemos que la palabra elemón está hablando en actuar consistentemente, la revelación del pacto de Dios. Volvemos, ¿cuál pacto? Y para esto les invito a retroceder tiempo atrás. Y quiero que veamos subiendo a Moisés una vez más al monte después de haber actuado de una manera estrepitosa y haber quebrado las tablas que Dios mismo escribió. Ahora regresa Moisés con tablas que él mismo talló y que ahora él mismo tendrá que esculpir. Y aquí vemos a Dios, al creador del universo, y sube Moisés y se oye la voz de Dios hablando de sí mismo. Dios mismo está hablando de sí mismo y nos está revelando su naturaleza. Y escuche qué hay en su naturaleza y dice, y pasando Jehová por delante de él proclamó, el mismo Dios proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad o misericordia y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Hasta aquí, si nosotros lo escucháramos, diríamos, oh, qué bueno es Dios, ese Dios que se han fabricado tantas religiones. No estoy hablando de la iglesia de Cristo, estoy hablando de religiones en donde dicen, Dios es todo amor, y porque Él es misericordioso, nos perdona y no nos va a mandar al infierno. El infierno no existe, es un invento. Y hasta ahí, si escuchamos, diríamos, Dios sí es bueno y misericordioso. Pero si seguimos escuchando la voz de Dios, Él también sigue diciendo que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado. Y le está diciendo a Moisés, yo soy bueno, soy misericordioso, pero no justifico al malvado. Bueno, entonces, porque Dios es misericordia, pero también es justo. Y cuando les digo que habla del ADN, es cuando podemos ver a aquel hombre que está orando de pie y que está representando a los oyentes. Dice la palabra de Dios que los oyentes eran unos
que confiaban en sí como justos, los fariseos. Y estos oyentes oyen como Jesús narra de alguien que era como ellos, que oraba y decía: Señor, gracias te doy, porque no soy como aquel. No, yo doy diezmo de todo lo que tengo, ayuno 2 veces a la semana, y está él ahí hablando fuerte y de pie, que todos lo miren. Y él está hablando que él quiere un pago conforme a su propia justicia. Pero allá, alejado de aquel lugar, está aquel publicano, el cual, inclinado, no está pidiendo de la misericordia de Dios, sino no está pidiendo justicia por sus actos, porque él sabe que él es injusto, que es pecador, y solamente dice: Dios, sé propicio a mí. Dios, sé propicio a mí, que está pidiendo misericordia. Y ahí vemos cómo la justicia de Dios y la misericordia trabajan juntos conforme a este pacto. Vemos la condición de aquel hombre, diríamos, es alemán. Y vemos a aquel hombre que está pidiendo misericordia y Dios lo justifica. Dios justificó a aquel hombre con su misericordia, y es allí donde las palabras de aquel antiguo pacto que Dios habló con Moisés se cumplen, porque Él es misericordioso y piadoso, y ha sido tardo para la ira y grande en benignidad y en verdad. Y ha visto que aquel malvado ha pedido misericordia, se ha arrepentido, y es allí, hermanos, donde los misericordiosos son los que han alcanzado la misericordia de Dios. Por eso se dice: los misericordiosos alcanzarán misericordia, porque son misericordiosos, porque Dios ha mirado su misericordia y se las ha dado. Dios les ha dado misericordia. Pero eso no es todo, hermanos. El que él haya sido recibido esa misericordia, ahora a este hombre, a usted, si ha recibido la misericordia de Dios, lo lleva a mostrar su misericordia, porque por vuestros frutos os conoceréis. Y miren, primero, una planta muerta, ¿cuántos frutos puede llevar? Ninguno, porque está muerta. Y la fe sin obras dice que es muerta. Entonces, si nuestra vida no tiene obras, quiere decir que nuestra fe está muerta. Y sin fe es imposible poder agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que en Él cree tenga fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le es galardonador de los que le buscan, porque por la fe. Entonces necesitamos tener esa vida. Y si tenemos vida, por vuestros frutos os conoceréis. Y es aquí cuando florece el fruto del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu Santo es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y esta lista la encabeza la más grande de las virtudes, la caridad. Y la caridad es misericordia. Hermanos, si Dios ha tenido misericordia, es porque ha visto en nosotros necesidad, la necesidad de la salvación. ¿Sabe qué significa misericordia? La palabra misericordia en español tiene un origen de latín, y por eso, al hacer la traducción, la pusieron en nuestras Biblias. Y misericordia viene de la palabra misero y cardios. Y miseros viene
significa de miseria y cargo del corazón. ¿Qué significa esto? Poner el corazón ante la miseria de alguien. Y Dios vio nuestra miseria en nuestra vida, vio miseria en nuestro ser y nos ayudó y nos tendió la mano, porque la misericordia es acción movida por la compasión. Escuche, ponga atención, acción movida por la compasión. Y la compasión no es lástima. Por eso el Señor dice en su palabra, porque Él ama el dador alegre. No el que da por tristeza o por necesidad, es decir, por lástima, sino el que da movido por la compasión, por la misericordia. Es aquel misericordioso, es aquel que alivia el dolor, haciéndolo suficiente en lo que está en sus manos. ¿Qué pasó con aquel samaritano? Aquel hombre que estaba mirando, aquel judío, ¿quién hizo misericordia con él? Porque viene levita y aquel sacerdote pudieron haberlo mirado y sentir lástima por él, pero no hicieron misericordia. Más que uno solo. Él hizo lo necesario. ¿Qué hizo? ¿Qué es lo necesario? Actuar ayudando, actuar sin escatimar, actuar dándolo todo. Pero la misericordia es tal cual como la que Dios nos ha dado, perdonándolo todo también. Por eso, cuando vemos que en el fruto está la caridad, Primera a los Corintios, capítulo 13. De hecho, si vemos desde el versículo anterior, que yo considero, bueno, esta carta era una carta que fue escrita de manera literal. Y el versículo 31 de Corintios, Primera a los Corintios 12, 31 dice: empero procurad los mejores dones. Mas aún yo os muestro un camino más excelente. Y nos muestra el camino más excelente, el camino de misericordia, el camino del amor, el camino de la caridad. Dice: y si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendimiento, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que traspasen los montes, y no tengo caridad, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, escuche, esto parece misericordia, pero está hablando de lástima, está hablando de querer obras, y no está hablando de aquí. Lo que quiere darnos a entender es la verdadera vocación de Dios para con el hombre. La misericordia pura dice: pero si no tengo caridad, dice, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad, de nada me sirve. La caridad, y estas son características, hermanos, son características de la misericordia. La caridad es sufrida, la caridad es benigna, la caridad no tiene envidia, la caridad no hace sin razón, no se ensancha, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal, no se huelga de la justicia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca deja de ser, mas las profecías han de acabar, y cesarán las lenguas, y la ciencia ha de ser quitada. Y es aquí cuando vemos la caridad, y lo quiero que lo pongamos en la perspectiva de la misericordia. La caridad sabemos que es la otra manera de hablar del amor ágape. De hecho, la Biblia, si lo pudiéramos ver en hebreo,
donde dice caridad, cada vez que dice caridad dice ágape. ¿Por qué razón Dios vino a morir? ¿O por qué razón murió Dios por nosotros? ¿No fue por amor? ¿No fue por misericordia? Y es allí donde vemos que Él no lo hizo por buscar algún beneficio personal, sino lo hizo por amor, por misericordia. Él no lo hizo holgándose de esto, sino aún Él se anonadó, fue manso y humilde. Él ha hecho todo de una manera sin esperar nada en cambio, porque Dios lo hizo por amor, lo hizo por misericordia. Y no podemos despegar, es imposible separar el amor de la misericordia, porque Dios es misericordioso, pero Dios es amor. Y es aquí donde en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 7, comienza a decirnos: carísimos, amados, amémonos unos a otros. Tengamos misericordia unos por los otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, porque el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. No nos podemos llamar misericordiosos si no hemos recibido la misericordia de Dios, porque de Dios es la misericordia, porque Dios es amor, porque Dios es misericordia. La raíz de la misericordia es Jesucristo mismo. Y cuando hemos alcanzado su misericordia, ¿sabe qué es lo que hacemos? Imitarlo a Él. Y cuando le imitamos, comienzan a verse las obras, comienza a verse que la fe está viva, que el corazón de nuestra fe palpita a la par de nuestras obras de la misericordia. Y es aquí, hermanos, donde debemos de detenernos y hacer un examen a la conciencia. ¿Qué tanto actuamos misericordiosamente? Porque el que no ama no conoce a Dios. El que no hace misericordia no conoce a Dios, porque ahí se ve el amor. Y si el Señor ha prometido, bienaventurados los misericordiosos, los que hicieron en aquel pacto, en donde la justicia y la misericordia se ven de frente, en donde se pide el perdón de Dios, pero no se sigue haciendo lo malo, se vuelve misericordioso. Es allí, en este juicio, en donde debemos de preguntarnos cómo hemos actuado nosotros en nuestro diario vivir. ¿Somos misericordiosos? Ser misericordioso, miren, en resumidas cuentas pudiéramos hablar que es ayudar. Ayudar sin esperar primero nada a cambio. Porque muchos de nosotros decimos, bueno, hoy por ti, mañana por mí. Eso no es misericordia. Misericordia es decir, toma, pero me lo regresas tal día. Eso no es misericordia. Misericordia es darlo sabiendo que tal vez nunca regrese y que eso no nos va a afectar en nuestra vida, en nuestro corazón. Misericordia no es hacer algo para que seamos notados, porque ¿qué dijo el Señor? Eso hacen los hipócritas. Ayudan, hacen cosas para que sean notados. No, eso no es misericordia. Misericordia es que tu mano derecha haga sin que la izquierda lo note. Misericordia tiene que ver directamente con el perdón, porque Dios mostró misericordia por nosotros y perdonó nuestros pecados. Y es aquí donde pregunto otra vez, hermano, ¿cuánto le pagó a Dios? ¿Qué hizo para recibir el perdón de Dios? Sino solamente como aquel que clamaba y decía, perdóname, Rey mío,
perdóname, ten misericordia, ten piedad de mí. Y estamos dando pasos y después simplemente alguien nos hace una pequeña ofensa, chiquita, comparado con lo grande que Dios ha perdonado de nosotros. Y que decimos, no, hermano, es que eso es imperdonable. Es que yo ya no puedo seguir viendo al templo porque no puedo yo ver a los hermanos, no puedo encontrarme con ese hermano, con esa hermana, con el pastor. Es más que bueno que hay cuarentena, ojalá y dure para siempre, para no volverlos a ver. Y sabe, es aquí en donde debemos de perdonar, hermanos. La misericordia va con el perdón íntimamente relacionado, pero hacerlo con el amor. Y hermanos, se los he dicho y lo repito otra vez, el perdón no es un bonito sentimiento que nace del corazón. El perdón es una decisión. Jesús decidió perdonarnos y nos perdonó. Pero muchas veces nosotros decimos, no, es que yo no perdono porque no me nace aquí. No, el perdón es una decisión en donde decimos, está bien, no me debes nada. Así como aquel rey que movido a misericordia le dijo, está bien, no me debes nada, y da el indulto. Así nosotros tomar la decisión y decir, está bien, sí, yo sé, sí, hablaste mal de mí, de mi familia, me defraudaste, hiciste esto, pero así déjalo. Aunque por dentro sintamos una pérdida, pero hermanos, es mejor tener una pérdida emocional o económica que la pérdida de nuestra alma. Porque si no perdonamos poquito, si no perdonamos esos 100 denarios, el Señor no nos va a perdonar esos 10,000 talentos. Él ha dicho que hagamos misericordia. La palabra de Dios nos enseña, Santiago, capítulo 3, perdón, hermanos, ya lo perdí la cita, pero dice así la palabra de Dios. Porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia. Porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia se gloría contra el juicio. Y es en esto, hermanos, en donde debemos de arremeter contra nuestro pensamiento y saber si hemos hecho misericordia, porque el juicio de Dios, el juicio santo y perfecto de Dios, caerá sobre nosotros si actuamos o vivimos conforme a nuestros propios juicios. Ser misericordioso nunca va a implicar que cobremos, nunca va a implicar que hagamos eso, hermano, que señalemos. Ser misericordioso es ayudar dando lo que tenemos, incluyendo nuestros dones, nuestras habilidades. Ser misericordioso es ayudar y ponerlo sin señalar y decir, miren cómo yo sí puedo y el otro hermano no pudo. Eso no es misericordia. Misericordia es emitir sin un juicio, hacerlo con amor, porque somos un cuerpo en Cristo y todo el cuerpo se complementa, porque no todos
que seamos luz, que seamos la sal de este mundo. Si realmente queremos alcanzar los galardones y la misericordia de Dios, hoy es momento de ejercitar esto, que nuestra fe palpite, que palpite fuerte con nuestras obras, que se vea que somos hijos del misericordioso, del Dios de amor. No perdamos oportunidad de hacerlo. Aún en la misericordia está en decir te perdono. Aún en la misericordia está en doblar sus rodillas y orar. Aún en la misericordia está que un día usted recuerde la necesidad de alguien y haga un ayuno especialmente por esa petición. Está en la misericordia que usted se desprenda de esa moneda. Está en la misericordia que usted de esas palabras que Dios le ha puesto. Está en la misericordia que aún usted predique este evangelio. Hermanos, solamente resta recordar lo que decía David, porque tu misericordia es mejor que la vida. Pero cuando probamos la misericordia de Dios, no podemos dejar de vivir haciendo la misericordia, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Escribía el profeta y decía en Lamentaciones, porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Nueva cada mañana deben de ser las misericordias de sus hijos. ¿Quieres sentir? ¿Por quiere alcanzar la misericordia eterna de Dios? Sea misericordioso. Reciba de Dios la misericordia y repártala a los demás, porque para siempre es su misericordia. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude, que nos haga sentir ese corazón, que ese amor palpite por Él, porque queremos sentir, experimentar el amor de Dios, experimentar su misericordia en nosotros, pero también que sea obrada en los demás. Queremos alcanzar misericordia de nuestro Dios. Vamos a orar y vamos a ponernos también en las manos del Señor Jesucristo en esta bendita tarde, y que Dios tenga misericordia de nosotros. Oremos en el nombre del Señor Jesucristo.